Buenos días. Estamos en un escenario de fondo claro con un cartel corporativo CEAPAT inserso en el centro. De izquierda a derecha, desde el punto de vista del espectador, tenemos un cartel vertical con texto que explica la misión del CEAPAT y fotos de las 4 áreas técnicas que lo componen. Siguen las butacas, ocupadas por Santiago, hombre de edad mediana, gafas, rubio oscuro con barba, corbata con rombos, camisa azul y chaqueta gris. Continúa una mesa baja con una planta. Seguidamente está Avelina, mujer rubia, de pelo largo, liso, con blusa blanca. Delante de las 2 personas hay una mesa baja de cristal redonda con una planta. Para los espectadores en línea, en la parte inferior de la pantalla encontrarán el subtitulado. En la esquina inferior izquierda tienen una ventana con la intérprete de lengua de signos española. Bueno, bienvenidos y bienvenidas de nuevo. Vamos a encarar la última parte de la mañana con nuestra conversación con Avelina Lía Robles, que es fiscal de la sala de la unidad para personas con discapacidad y mayores. Ahora un poquito nos va a contar Avelina pues, quién es, cómo has llegado a acercarte a todo este tema y luego ya veremos un poquito de qué se trata esto de esta sala y qué funciones cumple y cómo está organizada. Cuéntanos un poquito. Bueno, pues muchas gracias en primer lugar por vuestra amable invitación. Tengo que excusar la presencia de María José Segarra. Sus compromisos le han impedido estar en el día de hoy y bueno, pues me ha cedido el testigo y aquí estoy intentando hacerlo lo mejor posible y bueno, tratar estos temas que son comunes, que tenemos muchos puntos que conectan al CEAPAT con la institución del Ministerio Fiscal. A lo mejor pues al principio de la mañana no pensabais que esto pudiera suceder y yo voy a intentar adentrarme un poquito en esta materia y aproximar también la figura del Ministerio Fiscal. Como decía Santiago, en el año 2021, muy a finales, se crea la unidad especializada de la Fiscalía General del Estado en personas con discapacidad y mayores. Esta unidad la conformamos actualmente 3 fiscales, la fiscal de sala María José Segarra Crespo, yo misma y desde hace unos meses también nos acompaña un tercer fiscal. Somos 3 los fiscales de la especialidad. ¿Por qué surge esta unidad especializada? Pues porque los fiscales entendemos que tenemos que atender y garantizar los derechos de todas las personas por mandato constitucional. El artículo 124 de la Constitución nos encomienda que a los fiscales promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, los derechos de los ciudadanos y la satisfacción del interés social ante los tribunales. Por tanto, como digo, la satisfacción de estos, la protección, la garantía de estos derechos fundamentales es algo consustancial al Ministerio Fiscal. ¿Cómo se puede hacer mejor esta labor? Pues lógicamente a mayor especialización, mayor será o mejor será el servicio que como institución nos corresponde, porque siempre hablamos de la Fiscalía como eso, como un servicio hacia el ciudadano, hacia la ciudadanía, y nos hemos constituido formando una red de fiscales que se especializan en distintas materias, la violencia de género, los menores, los delitos informáticos y la Fiscalía de Discapacidad y Mayores nace un poquito tarde, porque todas estas de las que acabo de hablar, o medio ambiente y urbanismo, ya tenían una trayectoria anterior. Nos hemos incorporado tarde, pero la actividad ha sido sumamente intensa en este tiempo. De todas maneras, comentas esto que os habéis incorporado tarde, pero tú ya venías desarrollando una actividad que un poco con estos temas, ¿no? Que relacionado con estos temas que te fue trayendo un poquito hasta esto. Cuéntanos un poco cuáles son tus antecedentes inmediatos en estos temas. Bueno, pues es verdad que solemos asociar al Ministerio Fiscal o al fiscal con la figura, yo digo siempre, del dedo acusador, ¿no? Y yo creo que hay otra visión más amable y yo creo que también más cercana a esto que digo, a la propia visión constitucional de defensa y promoción de los derechos de las personas con discapacidad, y me gusta hablar del fiscal de la mano tendida, ¿no? Entonces, pues en ese sentido,
yo sentía que cuando estaba en un interrogatorio de una persona con una discapacidad, ya fuera un investigado, fuera un testigo, sentía que tenía dificultades para hacer bien el interrogatorio. Es decir, es verdad que conforme avanzas, la experiencia es un grado, siempre se ha dicho, y es así, ¿no? Entonces, conforme vas adquiriendo habilidades, vas desarrollando algunas herramientas que te permiten interactuar mejor en general con todas las víctimas. A pesar de esto, sentí la necesidad de formarme en cómo interactuar cuando tenía delante, en cualquier condición, víctima, testigo, denunciante, denunciado, a una persona con discapacidad, y porque entiendo que la formación es la herramienta esencial que tenemos cualesquiera que queremos aproximarnos de una manera profesional y rigurosa a estas personas. Entonces, como te digo, Santiago, inicié así un proceso de formación. Y a medida que ahondas, pues te das cuenta de que las carencias iniciales quizás se vayan limando, pero vas observando que te queda mucho camino por recorrer. Y de toda esta experiencia, quizás lo que más me ha gustado es sentir cómo puedes enriquecerte y cómo pueden contribuir otros profesionales de distintas áreas, psicólogos, pedagogos, la Guardia Civil, instituciones variadas, que pueden complementar tu labor. Y eso yo creo que es fundamental, y uno de los mensajes que yo creo que es fundamental. Si queremos procurar una atención adecuada a sus derechos, ni más ni menos, de las personas con discapacidad, debemos actuar tejiendo otras redes, ya no solo las de los fiscales, unas nuevas redes que nos pongan precisamente en contacto y nos permitan compartir experiencias a todos los que queremos lograr esta inclusión de las personas con discapacidad en cualquier ámbito de su vida. Sí, esta es una nota que yo creo que ha estado constante a lo largo de la jornada de hoy. La necesidad de ese enfoque transversal, multifocal, con profesionales implicados de distintas disciplinas. Me parece, al hilo de lo que venías comentando, muy interesante, porque esta idea que uno tiene del Ministerio Fiscal es casi siempre la de la persecución del delito, ¿no? Y este lado de garante de derechos, y cuando hablamos de accesibilidad hablamos, ¿no?, de derechos y de que cada persona pueda tener un acceso equitativo a la justicia con los apoyos que necesita, ¿no? Y como esto pues ya se toma, ¿no?, como desde el propio organismo con la entidad y la necesidad de crear una red específica y unos fiscales específicamente dedicados a garantizar estos derechos. ¿Podrías concretar o ejemplificar los procedimientos, los procesos donde interviene una persona con discapacidad, ya sea, pues, como ha señalado, como investigado, como víctima? Ejemplos de cómo esto, cómo se atiende esta peculiaridad o esta singularidad dentro del procedimiento legal. Pues se me ocurren varios ejemplos que yo creo que a través de ellos podremos quizás situarnos un poquito mejor, ¿no? Quiero decir que el Ministerio Fiscal interviene en todos los órdenes jurisdiccionales. Esto quiere decir que interviene tanto en los procesos civiles, fundamentalmente en los de provisión de medidas de apoyo, en los procesos penales, en los contenciosos administrativos y en los del orden social o laboral. Mi experiencia se circunscribe al ámbito civil y al ámbito penal, por tanto, los otros son ajenos a mi experiencia y prefiero, pues, no mencionarlos. No por ello son menos importantes, desde luego. Pues en el ámbito del proceso de provisión de medidas de apoyo, en línea con lo que estábamos apuntando inicialmente, relacionado con la protección y garantías de los derechos de las personas con discapacidad, quería mencionar que la Ley 8/2021, que es muy conocida porque se llama Ley de Apoyos al Ejercicio de la Capacidad Jurídica, que ha sido un verdadero hito en nuestro ordenamiento jurídico. Alineándonos con los mandatos, ¿no?, de Naciones Unidas y de la la Convención. Efectivamente. Pues nada menos que se encarga al Ministerio Fiscal en en el artículo 749 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se le encarga garantizar los derechos de las personas con discapacidad y que se respete en estos procesos la voluntad, los deseos y las preferencias de las personas con discapacidad. El anterior modelo estaba sustentado en el principio del interés, es decir, que lo que se decidía por la persona
y atendiendo a aquello que se consideraba que era mejor para ella. En muchas ocasiones, incluso lo he visto, se llegaba a prescindir tanto de la persona que ni siquiera se le entrevistaba. Es decir, se podía hacer un procedimiento de esta naturaleza oyendo a los parientes, a los familiares, al médico forense, hacía el informe el fiscal y la persona aparecía tan relegada que a veces no se le preguntaba. Esta ley lo ejemplificó muy bien una persona con discapacidad en un foro en el que intervino en nuestra unidad coordinadora. Ha supuesto tal vuelco, tal cambio de paradigma, que contaba este señor en concreto, que en el primer proceso que tuvo, en las antiguas incapacitaciones, el juez ni siquiera le interrogó. Dice, y yo no sé por qué, en el segundo proceso, que es de revisión, porque todos aquellos procedimientos, todas aquellas sentencias que en su día se dictaron de incapacitación tienen actualmente que revisarse, nos decía este joven, yo no sé por qué, pero ahora me ha preguntado todo el tiempo a mí y me preguntaba mi parecer, si prefería un curador u otro. Es decir, que simplemente con una reforma e incluso que podemos decir que afectaba a la capacidad jurídica de las personas, nos damos cuenta del nuevo papel protagonista que va a tener la persona con discapacidad, de acuerdo, en este proceso, pero en todos los demás también. De manera que también en los procesos penales tiene que tener ese protagonismo. Y lo ha tenido, pues, por ejemplo, en el ámbito de la violencia de género, por citarte un ejemplo, los fiscales siempre debemos promover que se garantice en los derechos de la víctima, que esté bien informada, que cuando tenga una orden de protección comprenda lo que son sus derechos, cómo puede actuar, qué medidas puede llevar aparejada o no la orden de protección. Pero a raíz de esta nueva ley lo que cambia es nuestro enfoque también. Y fue nada más aprobarse, entrar en vigor, mejor dicho, el 3 de septiembre del año 21, cuando desde nuestra propia unidad coordinadora nos dimos cuenta que faltaban modelos de órdenes de protección en lectura fácil. Claro, hay mujeres que tienen una discapacidad y no van a poder expresar, comunicar o nosotros entenderle convenientemente. En esto, un apunte sería que al final en una persona se dan distintas interseccionalidades, tienes la cuestión de género, tienes la cuestión de discapacidad que puede o no puede estar presente, o una persona mayor, entonces digo, cómo se necesita, ¿no?, de un enfoque múltiple a partir de distintos tipos de apoyos y de análisis que den esa respuesta garantista, donde la persona es el centro, ¿no?, y es un poco en este cambio de paradigma también, ¿no?, quien al final determina esa organización que se pone en marcha alrededor para poder dar esta respuesta. ¿Cómo impacta, cómo crees que ha impactado en este tiempo, aunque sea breve, de recorrido de la unidad? ¿Cómo ha impactado en el acceso de las personas con discapacidad o de las personas mayores a la justicia? ¿Cuál es la percepción que tenéis vosotros desde el servicio? Bueno, bajo mi punto de vista, el acceso a la justicia de las personas con discapacidad, sin duda, está ahora en el punto de mira. ¿Debería haber estado siempre? Por supuesto. Parece una obviedad y casi me parece ignominioso tener que decirlo, ¿no? Pero la atención y sobre estas necesidades específicas de las personas con discapacidad no nos viene de muy atrás. Con la Ley 8/21 lo que sucede es que se pone en la parrilla de salida a la persona con discapacidad, el primero en la línea, y a partir de ahí vamos los demás siguiéndole, ¿no? Y para poder seguirlo bien, esta persona tiene que tener apoyos. De manera que lo que hemos observado claramente es que no hay tutela judicial efectiva sin una condición previa, que es el acceso a la justicia. Y a su vez, para que haya un verdadero acceso a la justicia, tiene que haber ajustes del procedimiento. Esto ya lo ha dicho, se ha dicho en distintos documentos a nivel internacional de mucha importancia. Existe un documento que se llama Principios y Directrices sobre el acceso a la justicia de las personas con discapacidad, que nace en el ámbito de Naciones Unidas. Todo esto, como si dijéramos, ha ido abonando el camino. Entonces, cuando se van dictando esta ley, como la Ley 8/21 u otras muchas de las que, si quieres, luego podemos entrar un poquito más a fondo,
lo que se ha hecho es ponernos el foco en una cuestión que es esencial. Y los ajustes del procedimiento es algo que es muy variable de unas personas a otras y tenemos que tener eso también en consideración, ¿no? La discapacidad es absolutamente heterogénea, incluso el individuo con la misma discapacidad, unas veces según tenga un contexto o tenga otro, pues sus habilidades van a haberse desarrollado de una u otra forma y lo que tenemos que procurar en el ámbito de la Administración de Justicia es que esa persona pueda desenvolverse lo mejor posible, porque eso garantiza su igualdad. Es absolutamente inapropiado que un testigo que no tenga discapacidad, por ejemplo, pueda expresarse en unos determinados términos y otro que la tenga por no tener estos ajustes se encuentre en situación de desventaja y su testimonio pueda pensarse que tiene menos credibilidad. Por tanto, yo creo que dentro de la Administración de Justicia es muy importante tener en cuenta la necesidad de estos ajustes y me gusta citar una frase de Calamandrei que decía: la injusticia envenena incluso a dosis homeopáticas. Y esto que puede parecer algo que, bueno, tiene un ajuste, tiene un facilitador, tiene un acompañante, o no tenerlo puede ser tan importante como que condicione el resultado del procedimiento. Por tanto, yo creo que esta ley y otras que se han ido dictando y sobre todo yo creo que lo que se va generando es una toma de conciencia social muy importante que yo creo que es imparable. Es decir, que estamos en una senda, en un camino hacia la garantía de los derechos de las personas con discapacidad que debe continuar y desde luego cada uno de los que estamos aquí o de los que nos escuchen desde su respectiva responsabilidad debe hacer todo lo posible para que esto sea así y sea una realidad. Y es cuestión de derechos, en definitiva, ¿no? Sí, que eso es un punto que nos gusta remarcar mucho, ¿no? Porque hoy en la mesa anterior un arquitecto del CEAPAT y otros de las personas que estaban participando comentaban esto, ¿no? La necesidad de estar justificando muchas veces cuestiones relativas a la accesibilidad o a la adopción de determinadas decisiones cuando dices, bueno, pero es que al final no tendría que estar esforzándome tanto en justificarlo, es una cuestión de derechos, ¿no? Que es algo que habitualmente nos puede suceder y nos podemos encontrar. Desde el punto de vista de la legislación y de la evolución normativa, que por supuesto hay un antes y un después desde la Convención, con ese compromiso de que informe todo el ordenamiento jurídico que a posterior se ha ido pues, elaborando y enmendando el anterior. Un poco, pues, ¿cómo describirías la evolución legislativa en España en relación a los derechos de las personas con discapacidad? Bueno, pues quizás yo creo que lo hemos ido apuntando, ¿no? A través de las preguntas y contestaciones anteriores, Santiago. Desde luego que la Convención es un hito, se dice, y no está mal volver a repetirlo, ¿no? Que es el primer convenio de derechos humanos de este siglo y era absolutamente necesario para combatir con la marginación y discriminación que en todas las partes del mundo siguen teniendo las personas con discapacidad. Es un hecho, es una realidad. Y en algunas ocasiones cuando hablo a alumnos, compañeros fiscales que ingresan en la carrera, les pongo el acento en esto, les digo que por qué, si existían otros tratados internacionales, ¿no? Convención sobre los derechos humanos, sobre los derechos económicos, sociales, políticos. Es decir, ¿por qué era necesaria una convención específica, ¿no? Pues precisamente por esto, porque vayamos donde vayamos, los derechos de las personas con discapacidad siguen estando conculcados. Somos afortunados de vivir en un país donde bueno, pues las garantías de estos derechos han ido progresando y como anticipaba anteriormente, creo que esto es un proceso que va a continuar, sin duda, sin lugar a duda, y si no, nos empeñaremos un poco más en que esto sea así, ¿no? Y la Convención fue el punto de partida desde aquella ley de 2011, que se llamaba de adaptación normativa a la Convención, a una de las más importantes, que ha sido esta Ley 8/21 sobre apoyos al ejercicio de la capacidad jurídica. Si nos
si recordamos las intervenciones del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, nos venía reclamando esta reforma relativa al ejercicio de la capacidad jurídica. En el 2011 lo hizo, en el 2019 lo volvió a hacer. Afortunadamente, cuando seamos examinados nuevamente, pues habremos avanzado en este paso. Y yo decía, pero si esto es clave, es decir, si todo lo que tiene que ver con ejercicio de derechos, con cumplimiento de obligaciones también depende de la capacidad jurídica, ¿cómo no se aborda esta tarea en primer lugar? Como ya preveía en su momento el legislador del 2011 que dijo en el plazo de 6 meses se abordará este tema. Pues luego también examinando un poco retrospectivamente la situación, observo que quizás no haya estado nada mal, porque esta frase ya la he utilizado, se ha ido abonando el camino, se ha ido preparando para llegar a esta reforma que realmente es una reforma importantísima, es una reforma con unas consecuencias muy grandes y que necesitaba tener una sociedad preparada, unos profesionales preparados, un montón de situaciones que se han ido mejorando y ahora nos encontramos en este contexto que permitirá el mejor ejercicio de estos derechos y de las obligaciones. Te cito algunas leyes. La ley que reformó el derecho, la Ley Orgánica de Régimen Electoral General en el 2018, se facilitó el derecho de voto a las personas con discapacidad. Yo he ido a juicios donde se cuestionaba que la persona con discapacidad que emitía una voluntad diciendo que tal partido político le gustaba más que otro o tal político le gustaba más que otro y esta voluntad era ignorada. No podíamos pretender que nos hiciera una exposición absolutamente fundamentada de las razones que le llevaban a considerar que ese era su candidato. ¿Cuánto seríamos capaces de hacerlo? Muchas veces es cuestión de sentimientos, de afinidades, ¿no? Entonces, sí, lo que sí que me decían claramente, no quiero ni verlo. Es decir, sí estaba expresando esta opinión, esta preferencia. Era muy difícil verlo en este contexto judicial que estábamos como muy marcados por ritos, por normas que nos hacían entender que si esta exposición absolutamente fundamentada no se podía dar, que no se iba a poder dar, porque la persona con discapacidad puede tener unas limitaciones que lo impidan o lo perjudiquen o lo limiten, y entonces era ignorado, como digo. Esta ley ha sido esencial. O la participación de las personas con discapacidad en los tribunales del jurado, ¿por qué no van a poder ser jurados? Sobre todo, la ignominiosa esterilización forzosa que se permitía en nuestra legislación hasta el año 2020, es decir, de antes de ayer. Por tanto, como digo, se van dando pasos y se suceden esos pasos. Ahora, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con accesibilidad universal, bienes, productos, servicios, administraciones, yo creo que esto es el elemento estrella. Bueno, es un poco lo que tú señalabas de este abono, de esta maduración, ¿no? Como los temas socialmente van madurando, entran en agenda política, en agenda legislativa, ¿no? Y van tomando cuerpo. Exacto. Y se van haciendo realidad. Nombraste la palabra discriminación y me parece interesante detenerse en eso porque no hay muchas veces esa idea de que la falta de apoyos o que la falta de accesibilidad constituye, ¿no?, un acto de discriminación al dejar a la persona en una situación de desventaja respecto a otra, ¿no? No sé si nos podrías comentar algo acerca del enfoque, porque yo tengo la sensación, por lo que he leído o lo que he conocido, que en el derecho anglosajón, que a lo mejor pues tiene una tradición respecto a lo que son cuestiones de discriminación por temas de discriminación racial, ¿no?, que ha afectado a su legislación, pienso en Estados Unidos en este momento, muchas veces los temas de accesibilidad se enfocan directamente a través de esa idea de discriminación y nosotros tenemos otra tradición y otra manera de abordar el tema, ¿no? Quizás con un carácter a veces más didáctico que punitivo, no sé cómo veis eso. Como esta idea de que constituye, ¿no?, un acto de desventaja o de discriminación que quizás pues, no se veía así y no se valoraba pues porque la persona no era el centro y se pensaba a lo mejor en este interés desde una posición externa, ¿no?, a la persona y no desde su propia expresión de la voluntad a través de los medios. ¿Cómo ves el recorrido que va a tener esto? ¿Cómo crees que, desde el punto de vista del ejercicio de los derechos, que esto cómo va a continuar en nuestro ordenamiento?
Yo creo que antes de contestar la pregunta, que es una discriminación clarísima. Además, la Convención se curó mucho de definir la discriminación. Luego lo hemos encontrado en otras leyes también recientemente promulgadas, como la Ley Integral contra la Discriminación de este año. Es fundamental, y lo dice la propia Convención, porque en estos términos más o menos, que la discriminación no es solamente aquello que va dirigido a evitar que una persona pueda disfrutar de ciertos derechos, etcétera, sino también aquello que produce ese efecto. Es decir, de una manera a veces no percibida por la persona que lo está realizando, de una manera consciente, se está generando un acto de discriminación. Entonces, el hecho de no contar con estos ajustes del procedimiento, lo que está generando es una desigualdad, una discriminación clara. A partir de aquí y a partir de la Convención y de esta nueva normativa que se está desarrollando, donde se puede hablar incluso de discriminación institucional, es decir, las propias instituciones pueden estar, si no hacen estos ajustes, si no establecen unas garantías adecuadas, estableciendo una discriminación hacia las personas con discapacidad. Por tanto, yo creo que la evolución solo puede caminar en una línea. La evolución tiene que ir hacia la máxima garantía y hacia la consecución de la igualdad. Y es cierto que hay que hay entornos que son especialmente, podemos decir, difíciles. Se dice que la Administración de Justicia es hostil para las personas con discapacidad. A mí no me gusta utilizar esa expresión, ¿no? Sobre todo porque formo parte como funcionaria, trabajo en este ámbito, y yo no creo que las personas que trabajamos en la Administración de Justicia seamos menos sensibles a las realidades de las personas con discapacidad o queramos o no tengamos esa vocación de excelencia y de mejorar en nuestro ejercicio cotidiano. Lo que a veces nos falta es esta formación de la que hablábamos y que yo creo que hay que reivindicar totalmente. La formación genera sensibilidad. Yo recuerdo haber mantenido una conversación con un compañero que me decía, es que cuando habláis de sensibilidad o de sensibilización en el ámbito jurídico, a mí esto me choca. Tenemos una formación técnica, una formación jurídica, y esto cómo se casa. Digo, pues muy fácilmente, porque si tú no estás formado en las dificultades que tienen las personas con discapacidad, sus necesidades, los entornos, cómo pueden ser discapacitantes para la persona con discapacidad, no vas a poder afrontar tu trabajo, no vas a poder verter este rigor jurídico que tú quieres realizar, por ejemplo, haciendo un perfecto escrito de acusación, si no conoces esta realidad y si no sabes afrontarla adecuadamente. Por tanto, con formación, con sensibilidad, todos vamos a ser más conscientes de que la igualdad puede verse comprometida y, por tanto, que no podemos ceder ningún tipo de espacio a estas situaciones y todos debemos contribuir a mejorarlo, ¿no? E incluso, fíjate, desde el punto de vista del lenguaje que utilizamos, ¿no? Lo hacemos a veces con este lenguaje paternalista. Antes se hablaba del interés de la persona en lugar de la voluntad, o el uso infantilizado del lenguaje. Son cosas que están arraigadas en la sociedad y entonces nosotros no somos tampoco extraños a ellas. Lo que pasa es que tenemos que primero tomar conciencia de esas situaciones y después, que somos conscientes, podremos intentar rebatirlas o combatirlas, ¿no? Bueno, incluso hablando de este uso del lenguaje, el uso de los tecnicismos, cuando una persona va a recibir una comunicación que va a afectar a su vida desde un momento en adelante o en el desarrollo respecto a una situación dada, ¿no? La importancia de que esa persona pueda comprender el contenido de lo que se le está diciendo, ¿no? Entonces, un poco, ¿cuáles son los temas a lo mejor pendientes que tú crees que en los próximos años van a tener un mayor desarrollo o una mayor incidencia en este avance avance de derechos, claro? Avance de derechos, efectivamente. Yo creo que vamos también abriendo caminos y nos estamos sensibilizando hacia todas estas realidades. Pero tiene que ir acompasada con la legislación correspondiente, ¿no? Os voy a poner un ejemplo. Cuando accedes a nuestra página web, me refiero a la del Ministerio Fiscal, que lo podéis hacer, es fiscal.es. Ahí tenemos
una serie de apartados donde se puede encontrar también la que se refiere a la unidad donde presto mis servicios, la de discapacidad y mayores, y tenemos colgada información para personas con discapacidad. Hemos cuidado, nos hemos preocupado de que las personas que acceden a nuestra página o a nuestra sección en concreto puedan encontrar documentos como los que he traído aquí simplemente a título ilustrativo. Hemos explicado en un lenguaje sencillo. Cuenta un poco qué tipo de documentos son. Pues lo podéis, como digo, consultar en la página web, se llama 24 preguntas y respuestas sobre la Ley de Apoyos a la Capacidad Jurídica, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho ha sido, primero, hacernos un esquema mental de cuáles son los puntos fundamentales, ¿no? Después, contestarlos. A continuación, testarlos con algunas personas que no estaban formadas en el ámbito jurídico, que eran de otras profesiones, y a partir de ahí hacer una respuesta lo más accesible al público en general, ya no a la discapacidad, al público en general. Y les contestamos, por ejemplo, qué es una medida de apoyo, qué es la guarda de hecho, qué es la curatela, quién puede ser curador, qué obligaciones tiene el curador, qué es una rendición de cuentas, qué sucede con las antiguas sentencias de incapacidad anteriores a la Ley 8/21, qué es una revisión. Es decir, todo esto viene motivado precisamente porque estamos comprometidos con los derechos de las personas con discapacidad, pero también porque hay una demanda legislativa. Existe un Real Decreto del año 2018 sobre accesibilidad de las páginas web que nos ha estado llevando a esto, a los contenidos, pero actualmente está en proceso que esta página web sea accesible a todos los ciudadanos desde la página de inicio. Se está creando un subapartado que se va a llamar Fiscalía Accesible, donde queremos explicarles al ciudadano lo que es un fiscal, qué es un delito, cómo se denuncia un hecho o qué son estos procedimientos. Por tanto, creo que estas iniciativas pues pueden ser exportadas a otros ámbitos y nosotros también las hemos importado a su vez de otras entidades que ya las habían desarrollado. También lo hicimos, por ejemplo, colaborando con una universidad madrileña, la Universidad Rey Juan Carlos, y una fundación de personas con discapacidad intelectual, la Fundación Esfera, para que nos ayudara a trasladar pues, a un formato tan sencillo como este toda una reforma del Código Civil. Es decir, que yo creo que tenemos herramientas, tenemos que explorarlas y tenemos también que pensar que es mucho lo que podemos hacer con poco. Además, si ya nos dan recursos, esto ya puede ser espectacular. Por ejemplo, a través de la figura del facilitador, recientemente incorporada con la Ley 8/21 y cuyo concepto además se ha desarrollado en un Real Decreto, el 193 de 2022 o 23, lo tendría que consultar, ¿de acuerdo? Pero, como digo, no tenemos que ser cicateros en los medios. Os llamo la atención para que lo quiera consultar. Examinando este Real Decreto me voy a la disposición adicional primera. Efectivamente es del 23, quería confirmarlo, ¿vale? Me voy a la disposición adicional primera y dice que no hay necesidad de mayores, o sea, que no tendrá repercusiones económicas en esta medida, sino que con los medios existentes pues se podrán subvenir estas necesidades. Y yo digo, ¿de verdad? No podemos hacer un esfuerzo añadido tratándose de nuevo de derechos de las personas con discapacidad. La propia Ley 8/21 en el preámbulo, y también os llamo la atención si queréis echarle un vistazo, porque llega a decir algo que no dice el artículo 7 bis, donde se ha regulado la figura del facilitador, y se dice que el artículo 7 bis establece la posibilidad de que la persona con discapacidad pueda pedir un facilitador a su costa. ¿Cómo que a su costa? Claro. Estamos en lo mismo, se trata de derechos. Por tanto, esta es la lucha que tenemos pendiente, ¿no? Un proceso en el que queda mucho camino y en el que hay que profundizar. Como todo proceso relativo a derechos, que es Sí. algo que hay que estar reclamando, ejerciendo, trabajando permanentemente, ¿no? para que sea efectivo.
llamar solamente la atención en un punto, ya a modo de, vamos a ir finalizando nuestra conversación, que me quedaría toda la tarde porque me parece que tiene muchas ramificaciones muy interesantes. En el día de hoy hablábamos de la accesibilidad más allá del público, del primer público objetivo, ¿no? Entonces, cómo esto es incluir este enfoque, ¿no? de la persona, centrado en la persona con discapacidad, en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad y las personas mayores, cómo esto en realidad acerca la justicia a toda la sociedad, ¿no? Porque el hecho de que las cosas aparezcan explicadas, que aparezcan accesibles, que se puedan comprender, que podamos recibir información de primera mano, ¿no? Que no hay el hecho de que la web pueda ser accesible y que cuente con estas preguntas, no hace falta, o en muchos casos permitirá a muchas personas acceder a la información sin tener que buscar a un tercero, ¿no? que quizás pues, era el que hacía de facilitador espontáneo, ¿no? A la hora de poder adecuar estos contenidos, ¿no? Entonces, esta idea de cómo la accesibilidad verdaderamente es una inversión, no es un gasto, porque finalmente repercute en el beneficio de toda la población. Me ¿no? gusta mucho eso que has dicho y me lo copio, lo apunto. Es una inversión en derechos, efectivamente, y aquí no se puede escatimar. Y cada uno creo que podemos hacer, debemos hacer. Y luego, si además esto está cobijado con mayores posibilidades, como pueden ser estos recursos específicos de profesionales especializados, pues lógicamente se va a garantizar mejor que una víctima de violencia de género, por poner un ejemplo, pues pueda, al rememorar unos hechos que son realmente difíciles y que le retrotraen a situaciones dolorosas, pueda explicarse ante un tribunal sin que se revictimice de manera secundaria. Eso es muy importante. Por tanto, contar con este apoyo multidisciplinar dentro de la Administración de Justicia, yo creo que es un objetivo que queda pendiente, pero que desde luego es esencial. Yo creo que es esencial. Bueno, pues muchísimas gracias, Avelina, por compartir este rato con nosotros. Yo creo que, bueno, que esto abre la posibilidad de organizar también jornadas específicas y que ahondemos mucho más, porque realmente, bueno, pues desde los mecanismos de acceso, desde un montón de cuestiones que sería muy interesante que pudiéramos profundizar y dar a conocer y incidir en este punto que comentas, que es el de formación, información, sensibilización, conocimiento, que es un poco lo que ha salido a lo largo de toda la jornada como un hecho fundamental y que debe permear las distintas disciplinas y las distintas áreas en todas las profesiones, porque al final toda nuestra actividad, dediquémonos a lo que nos dediquemos, básicamente tiene por destinatario final las personas. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias por venir y por compartir este rato con nosotros. Ha sido muy agradable, muchas gracias. Terminada la jornada del día de hoy y os esperamos mañana, martes, con la jornada dedicada a la accesibilidad cognitiva. Muchísimas gracias y buena tarde a todo el mundo. Bien.